Hola, quiero hacer un vídeo corto, pero quiero explicaros por lo menos los datos fundamentales y el resumen fundamental que os ayude a comprender el artículo 103 de la Ley de Contratos que trata la revisión de precios. Esa revisión de precios sabéis que está prevista en la Ley de Contratos para resarcir al contratista, para resarcir al empresario de ese perjuicio que puede tener del incremento de mano de obra o en materia prima. Y hay datos que lo preguntan muy frecuentemente y hay que tener claro. El primer dato, y es el que no suele fallar en un examen de oposición, es que los precios de los contratos solo deberán ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Eso es el primer dato que tenemos que tener claro. Solo cabe esta revisión de precios si es periódica y predeterminada. El resto de casos que va diciendo la ley, ahora lo veremos en el artículo. Y la pregunta sería, ¿y qué contratos son objeto de revisión de precios? Bueno, pues los contratos que son susceptibles de revisión de precios son los contratos de obra, los contratos de suministro y fabricación de armamentos y equipamiento de las administraciones públicas, los contratos de suministro de energía y aquellos cuyo periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años, ¿vale? Estos 4 contratos son la premisa básica de pregunta de qué contratos se pueden revisar. A partir de ahí, luego ya empiezan a meter matices como el primero el que viene a continuación, que sería como un quinto caso, que son aquellos que no son este tipo de contratos, pero se da la circunstancia que la suma de la participación del presupuesto base de licitación del contrato, de las materias primas, bienes intermedios y energía, y es un dato que hay que saber, supere el 20% de dicho presupuesto. Entonces, aunque no sean esos 4 contratos que son los que son susceptibles de revisión de precios, también cabría revisión en este tipo de contratos. Y hay que recordar, y quiero meter en el esquema un dato muy importante, y es que si hablamos de los costes de la mano de obra, de los contratos distintos de los de obra, de suministro de fabricación, armamento y equipamiento de administración pública, esa revisión será cuando el periodo de recuperación sea igual o superior a 5 años y la intensidad del uso del factor del trabajo, bla, 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 pero ahí sobre todo con lo que me van a jugar son con los 5 años. En el caso de que me hablen de la revisión derivada de estos costes de mano de obra. Entonces, primer dato y primera premisa, revisión periódica predeterminada. ¿Qué contratos son susceptibles? Obra, suministro de fabricación, armamento y equipamiento, suministro de energía y periodo de recuperación igual o superior a 5 años. ¿Y qué requisitos se tienen que dar? Bueno, los requisitos, se tienen que dar 2 requisitos, no uno u otro, se tienen que dar los 2. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que van a jugar desde la formalización del contrato. Desde la formalización del contrato, si quiero revisar estos contratos, se tienen que dar 2 cosas. Primero, que se haya ejecutado al menos un 20% y que haya transcurrido un año desde la formalización. Y aquí la ley lo deja muy claro. Todo lo que se paga en ese primer año no está sujeto a revisión y todo lo que sea ese primer 20% no está sujeto a revisión. Se tienen que dar las 2 cosas. Primero, que ya haya transcurrido un año desde la formalización y segundo, que se haya ejecutado al menos un 20%. Si ya se han dado las 2 cosas, entonces ya son susceptibles de revisión de precio. Ya digo que tenemos que mirar la fecha de formalización. Y a estos 2 requisitos de carácter general tenemos que saber 2 excepciones que hay. La primera, si hablamos de un contrato de concesión de servicio, no es requisito fundamental este 20%, es decir, que una vez que ya haya pasado el año se podría cambiar, pero ya os digo, solamente en el caso de concesión de servicio. Y otra excepción que es muy típica y que juegan bastante con ella son los contratos de suministro de energía eléctrica. En los contratos de suministro de energía eléctrica no requiere ninguno de estos 2 requisitos. No hay ni que esperar un año ni que esperar que haya transcurrido el 20%. Esto se debe porque el precio de la energía fluctúa mucho, entonces si pilla un pico muy alto de energía para no penalizar al contratista.
Entonces, repito, estos dos requisitos son fundamentales: que haya transcurrido un año de la formalización y que se haya ejecutado al menos un 20% del contrato. No se aplica al contrato de suministro de energía eléctrica. Y si fuera un contrato de concesión de servicio, no se aplica el 20%. Y lo mismo que preguntan qué contratos son susceptibles de revisión, me pueden preguntar cuáles no son susceptibles de revisión. Y hay que saber los que no son susceptibles de revisión: los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura o el beneficio industrial. Estos casos, y lo preguntan, y por eso hay que saberlo, no son susceptibles de revisión. Y por último, y aunque no lo han preguntado tanto, yo creo que es conveniente saberlo, es que el Consejo de Ministros es el que, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, puede establecer fórmulas de tipo de revisión periódica y predeterminada. Aquí, como mucho, sabe el órgano, el Consejo de Ministros. Y he querido resumir y fijaros que son datos muy concretos: revisión periódica determinada, qué tipo de contrato, obra, fabricación de armamento, equipamiento, suministro de energía o periodo de recuperación, la excepción que hay, siempre que no sea de los anteriores, pero la suma del presupuesto de licitación de las materias primas supera el 20%, y si es coste de mano de obra, en obra o suministro de armamento, equipamiento, es igual o superior a 5 años, el requisito de la formalización del 20% y el año, con las dos excepciones y cuáles no. Creo que son los datos fundamentales y los que os van a ayudar a comprender este artículo. A partir de ahí, pues todo lo que viene en ese artículo 103, los 8 incisos, pues podrían preguntarlo. Lo he esquematizado porque quiero que os quedéis, o creo que es interesante quedarse con el dato concreto, no memorizar la parrafada. Pero fijaros que lo primero que nos van a decir es que tiene que haber una previa justificación del expediente, me van a decir en qué decretos se basan y ya me van a establecer qué contratos son los que se revisan, ¿vale? Es cierto que no he metido en el resumen algún dato fundamental, a lo mejor como pueda ser estos 3 meses de la formalización, pero bueno, yo creo que el objetivo del vídeo, una vez que ya habéis intentado o que habéis estudiado este artículo 103, porque ya sabemos que es el INE el que establece ¿vale? Esos índices mensuales, todos esos datos ya lo sabéis, pero quiero que este vídeo os haya ayudado a servir de cuándo se hace la revisión, para qué contratos, con qué requisitos y cuáles no se revisan. Espero que haya sido de utilidad y seguiré publicando vídeos que os puedan ayudar en la preparación de las oposiciones.